Nos metemos nuevamente en el análisis de las medidas cambiarias que el gobierno dio a conocer en el fin de semana y que tuvieron ayer su primera respuesta por parte de los mercados. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el economista Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica. ¿Qué tal, Ramiro? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, bueno, en primer lugar quisiera ver cuál es tu primer análisis sobre esta medida y te lo pregunto en los dos terrenos, digamos. Por un lado, el impacto que crees que va a tener la medida y la particular forma de anunciarlo del gobierno, ¿no? Que también tuvo mucho rebote eso en el análisis y la conversación económica, informarlo por las redes y durante un fin de semana. A ver, vamos a lo que se anunció, que realmente es trascendente porque Ujú. se basa en esta idea de emisión cero, ¿no? Y lo cual no es menor porque Argentina justamente tiene un proceso inflacionario lanzado, Ujú. justamente porque estuvo todo el tiempo emitiendo principalmente para financiar al Estado. Bueno, durante los primeros 6 meses de gobierno, el gobierno logró poner en caja a todo el Estado, esto es, al déficit, el déficit que tenía el Tesoro Nacional, ya desde enero está en caja, es decir, con un ajuste del 30% de gasto público logró poner en caja al Tesoro Nacional y después, eh, bajando la tasa de interés y dejando de emitir, logró poner en caja ahora al Banco Central. La suma de los dos permitió reducir el déficit que tenía el gobierno nacional de 90.000 millones de dólares anuales a cero en solo 6 meses. Eso, ese punto primero es trascendental, primero por Ujú. la magnitud que hablamos del ajuste, segundo, principalmente por desarmar la bicicleta de las LIC y después por el ajuste en el Tesoro Nacional, ese 30% que estábamos hablando de ajuste en el gasto público. Pero fíjate que una vez que ya está con equilibrio en las cuentas públicas, es que da paso a una segunda etapa de emisión cero, justamente porque ya no tiene el riesgo de emitir para financiar al Estado, es que el gobierno puede anunciar esta nueva etapa de emisión cero. Y para que quede claro que esa emisión cero no solo no va a emitir para financiar al Estado, sino que le sumó también que no va a emitir para financiar Ujú. principalmente la compra de dólares, los pesos que vuelca al mercado por hacer eso los va a neutralizar. Bien, ahora, Ramiro, allí hay una primera consecuencia que es que el Banco Central, en cierto modo, abandona la política de acumulación de reservas, digamos, o por lo menos algo que había enunciado muy claramente durante la primera mitad del año. Recordemos, acumular reservas es uno de los compromisos de la Argentina con el Fondo Monetario. Ahí hay un cambio de postura, digamos, esa intención de acumular reservas como uno de los objetivos se deja de lado. Mira, durante los próximos 2 a 3 meses, lo que es la acumulación de reservas encontró una pausa. De hecho, desde hace un mes y medio que el Banco Central está costando comprar reservas, que se sumaron dos cuestiones. Uno, los grandes pagos de deuda externa, que estamos hablando de más o menos 3.000 millones de Sí. dólares entre julio y agosto, y se sumó también el pago de importaciones, producto de que Argentina, al Ujú. destruir el sistema energético, bueno, ahora tiene la necesidad de estar importando energía. La combinación de los dos hace que durante julio y agosto le sea difícil al Banco Central acumular reservas. Aún así, vos fíjate que algo logró acumular y lo que hace es repartir el saldo comercial que tiene la macroeconomía argentina entre los dos mercados cambiarios que hay, el Ujú. libre y el oficial, y aún así baja el ritmo de acumulación de reservas, no es que lo suspendió, lo bajó. Ujú. Ya te digo, en este trimestre el propio Banco Central dijo que este trimestre no va a poder comprar reservas por estos dos factores que te mencionaba y que recién hacia fin de año retoma la compra de dólares, justamente porque vuelve la liquidación de lo que va a ser en su momento la cosecha fina. Bien, ahora, de todas formas, yo te preguntaba si no había habido un cambio de postura del gobierno, porque siempre se había dicho que el camino hacia la salida del cepo era el de fortalecer las reservas. Se habló en su momento de fondos frescos del Fondo Monetario, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
Veremos si ocurre cuando se firme el nuevo acuerdo, pero digamos, en un primer momento el gobierno dijo, para salir del cepo necesitamos más dólares, necesitamos estar más firmes de reservas. Y ahora dice, para salir del cepo lo que necesitamos no son dólares, sino eliminar los pesos, quitarle las balas al revólver, como dijo Milei. ¿No hubo allí un cambio de posición? Mira, que entiendo que es la combinación de las dos. Uno necesita más dólares en el Banco Central y en el primer semestre compraron 17.000 millones de dólares, de los cuales se logró que 10.000 millones queden en el Banco Central. Y después de ir reduciendo la cantidad de pesos en la economía, que también lo están logrando, principalmente con ir apagando toda la emisión monetaria que generaba el Estado y ahora apagando también los pesos que demandaba la compra de dólares para reforzar reservas. No cambió el objetivo de saneamiento del Banco Central, de hecho se continúa saneando el Banco Central. La operación que se va a hacer este mes hace que el Banco Central ya no tenga más pasivos remunerados y por lo tanto ya no tenga más emisión endógena, y se le continúa ahora con la reducción de la liquidez que quedó remanente en la economía después de haber emitido tantos pesos. Bueno, lo que se está haciendo ahora es, se cerró los grifos de emisión monetaria y ahora se maneja el stock de liquidez, va a sacarle las balas como decía el presidente, justamente para que si no hay pesos no hay manera de que te corran, y es ahí cuando ya se va a liberar el mercado cambiario. Bien, de acuerdo, pero igual de todas maneras allí hay un frente abierto con las reservas y sobre todo con la salida del cepo. ¿Qué ves ahora en base a esto que se acaba de anunciar en estos días? Y te llevo también a lo que decía el gobierno a comienzos de año, ¿no? Digo, como que la salida del cepo iba a estar más o menos para esta época que estamos transitando ahora, y ahora vemos que eso está lejos de ocurrir. ¿Qué perspectivas tenés para la salida del cepo? ¿Cuándo y de qué manera te parece que va a ocurrir? Bueno, el primer punto es muy interesante que toda la sociedad argentina ahora esté preocupada por las reservas del Banco Central. Ojalá la preocupación hubiese llegado antes, así evitamos que Cristina Kirchner, por ejemplo, reviente el Banco Central sumándose 50.000 millones de dólares y dejando su segunda presidencia, lo que fue en el Banco Central, en cero. Después, Alberto Fernández nuevamente hizo la misma estrategia y también se sumó 20.000 millones de dólares, dejando nuevamente las reservas del Banco Central, ya no en cero, sino ahora en terreno negativo, en menos 10.000 millones de dólares. Si la preocupación por cuidar las reservas hubiese llegado en su momento, hoy el Banco Central de piso tenía 70.000 millones de dólares. Lamentablemente llega tarde, pero no importa. Lo importante es que llegó la preocupación ahora por el equilibrio fiscal, por el saneamiento del Banco Central, por no tener alguien que te reviente el Banco Central, así que eso es bienvenido. Ahora, justamente cumplir las etapas, cerrar los grifos, terminar el déficit fiscal, y manejar los pesos que quedó en la economía, porque no solo no quedaron reservas, sino que quedó una montaña de pesos en la macroeconomía, que aún después de un gran ajuste monetario todavía hay pesos en el mercado que te correrían el dólar. En consecuencia, todo lo que se viene ahora es un manejo del remanente de liquidez como para que cuando ya la liquidez en la macroeconomía sea más manejable, no tengas dudas que lo que se viene es la liberación del mercado cambiario. Bien, y para eso, vos personalmente tenés alguna previsión. Me imagino que los clientes lo preguntarán a diario, ¿no? Pero digo, ¿tenés una previsión que va a ser en 2024? Mira, es difícil porque acá está claro el rumbo, pero los tiempos, la verdad que lo define también, o sea, no solo juega el gobierno, juega el mercado también, ¿no? Entonces todo esto se está haciendo respetando todos los contratos del sector privado y por lo tanto lleva su tiempo, que a veces no es necesariamente el deseado. O sea, obviamente que es muy bueno que hoy los argentinos quieran tipo de cambio libre cuando regalaron la política cambiaria durante casi una década entera. Así que lo único que hay que evitar es el fenómeno, ¿no? El puerta 12, de tanta cantidad de pesos volcados en una economía que quedó reventada y sin dólares. Bueno, se recuperará la libertad, pero evitemos el fenómeno de puerta 12 porque el dólar podría volar en ese escenario. Por eso el objetivo es salir bien del cepo, no salir apurado del cepo. Bien, bien, con lo cual conviene, a tu juicio, demorar un poco la salida, pero con todo el resto de las cuentas saldadas, digamos, esa sería la idea. Sí, comparto esa idea de que hay que salir bien del cepo. Por ejemplo, te doy un ejemplo.
En diciembre el tipo de cambio libre era a precios de hoy 3.000 pesos. Claro. Imagínate si en ese momento se levantaba el cepo, ¿cuál era el proceso inflacionario que iba a vivir la Argentina? Está Fíjate que claro. hoy están 1.300 pesos, lo cual mostró de que el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario ya te achicó un montón el potencial del dólar libre de 3.000 a 1.400 o a 1.300 si quieres. Por lo tanto, si se sigue ahora trabajando sobre la liquidez, vas a ver que vas a poder abrir el mercado cambiario sin un salto de tipo de cambio, que el de diciembre, si vos abrías la puerta en esa magnitud, no tengas duda que tenías quizás la mayor crisis que hubiese vivido la Argentina después de la tragedia del kirchnerismo que destruyó la macroeconomía argentina. Ramiro, en los casos, al menos así ha ocurrido históricamente en la Argentina, en los casos en que se hace un ajuste fiscal tan fuerte como el que describías hace un rato, siempre hay un punto en el cual el propio ajuste, por la recesión que genera, empieza a ponerse en peligro por la caída en la recaudación. Es decir, la recesión hace que la recaudación caiga y que el hecho de que caiga la recaudación, por supuesto, empieza a poner en peligro ese equilibrio fiscal. ¿Por qué crees que esta vez no pasaría lo mismo? Hay que invertir los términos. No es que buscar inflación cero genere recesión. Hay que entender que es al revés. Llevar la inflación al 300% es lo que generó una recesión económica. Creo que queda claro de que una economía con 300% de inflación después del desmadre del plan Platita, es obvio que la destrucción de la moneda que ello implica impide al sector privado comercial. Si impide al sector privado comercial, genera una recesión económica de tal magnitud. Entonces, el sanear las cuentas públicas de magnitud para recuperar la moneda, lejos de generar una recesión, son las bases del rebote económico después de la destrucción de la moneda que se vivió hasta hace muy poco tiempo atrás. No, está bien, digo, la destrucción de la moneda nadie la pone en duda, digamos, fue obvia y es obvia y en eso casi que no hay discusión. El punto sería, Claro. ¿qué pasa con el timing? ¿Qué pasa con los tiempos? Si ahora, mientras, y más allá de la discusión si la economía, la actividad económica ya tocó fondo, va a tocarlo, etcétera, recuperación en B corte, en L, más, obviando esa discusión, Sí. digo, ¿qué pasa en materia fiscal si ahora, por ejemplo, el gobierno abandona el impuesto, reduce el impuesto país, con lo cual ahí pierde una fuente de recaudación importante y esa recaudación en baja le pone en peligro su objetivo central e ineludible, que es sostener el superávit? Mirá, sí, como bien marcás en el superávit, el equilibrio en las cuentas públicas no se negocia. Pero fíjate que el relevamiento de expectativa de mercado, o sea, el consenso de todas las consultoras, según el relevamiento que hace el Banco Central, ya está proyectando para el año que viene un rebote económico del 3%. Es decir, creo que hay cierto consenso entre los economistas que la economía tocó piso entre marzo y abril de este año, que empezó un rebote que todavía queda muy claro que no se nota en el nivel de actividad, es muy incipiente, hay cierta recuperación de los salarios, cierta recuperación de las jubilaciones, cierta recuperación de las, una clara recuperación de la AUH, pero claro, todavía no se transformó en una clara recuperación del consumo interno. Cuando llegue, bueno, según el sector privado, según las expectativas, ya es para el año que viene, va a ser notorio, y esa recuperación económica va finalmente a generar también mayores recursos al Estado, que se van a sumar al blanqueo, que también va a generar mayores recursos al Estado, y sobre eso va a sumar lo que es el RIGI, que va a permitir que ciertas inversiones empiecen a ingresar a la macroeconomía argentina y le ponga mayor dinamismo al nivel de actividad. Entonces, la suma de todas estas cuestiones va a permitir que los ingresos del Estado se empiecen a recomponer y en cierta medida compensa lo que va a ser la pérdida del impuesto país, que por suerte y gracias a Dios ese impuesto nefasto tiene los días contados en Argentina. Perfecto. Ramiro, ahora sí, la última, agradeciéndote tu tiempo. Ayer, el primer día de respuesta de los mercados, estas nuevas medidas, positiva en términos de dólar, todas las cotizaciones cotizaron a la baja y no tan positivo o negativa, si se quiere, en términos de los activos argentinos. Cayeron los bonos y cayeron las acciones. ¿Qué esperás que pase en los próximos días, ahora en lo inmediato?
Mira, a medida de que el gobierno cumpla su palabra de emisión cero, lo que va a quedar en evidencia es que cada vez hay más dólares en la economía y cada vez menos pesos en la economía, y más en términos reales. En consecuencia, se va a estabilizar, la moneda argentina va a dejar de perder valor e incluso hasta tiene margen de empezarse a recuperar en el sentido de que va a empezar a caer la brecha tal como sucedió el primer día de ayer. Esto siempre que se cumpla este nuevo compromiso que asumió el gobierno, lo cual sería factible que lo cumpla porque el equilibrio en las cuentas públicas es lo que condición necesaria para que el Banco Central diga listo, tengo equilibrio en las cuentas públicas, no emito más, y por eso ahora se anima a asumir ese compromiso. Mientras todos los días veamos que el Banco Central, que el gobierno mes a mes sigue cumpliendo su palabra de superar el fiscal, la moneda argentina va a recuperar el valor o al menos la estabilidad perdida. Bien, perfecto, Ramiro. Muchísimas gracias por este análisis. Por favor, saludos, cuando quieras repetimos. Un fuerte abrazo. Ramiro Castiñeira, director de la consultora econométrica, comentando su visión acerca de las nuevas medidas cambiarias que entraron a regir ayer en base al anuncio que